Pada, vaya pesaos. Non paren de falar todo el rato de lo mesmo. A ver si pasa ya, porque estoy fartuca sin ti. Todo el rato na mesma cantinela. ¿Qué pasa, fía? ¿Qué dicen? ¡Dai voz! ¡Que se me fuera el cuello la camisa y no me entero! Y después de tantos meses de preparativos, estamos a picas de llegar al acontecimiento más esperado de los Caberos 121 años. Sí, escucharon bien, 121 años pasaron desde el último. Este fenómeno lleva sin suceder desde 1905 y no volverá a verse hasta sabe Dios cuándo en el nuestro país, por lo que habrá que aprovechar bien esta ocasión. Espérense más de 10 millones de personas y la nuestra comunidad triplicará la su población. Tenemos todos los establecimientos al 100% de ocupación y ahora solo falta que nos acompañe el tiempo y nos permita ver este único y fabuloso eclipse solar total. ¿Qué dicho? Eclipse solar total. ¡Ay, madre! Buena, ¿qué te pasa, vos? ¿Pero qué quiere? ¿Que tome te enteres ahora? Si lleven dando la matraca con el eclipse no sé cuántos meses. ¡Ay, Dios mío! No, abuelina, que solo va a tener puro un par de minutos y ya está, oh. No pensé que fuera en serio, pero va a ser de verdad, tal y como lo predicieron. Abuela, estás asustándome. ¿Quién predijo el qué? Vaya, escúchame bien. Na mi vecina leche hay una libreta negra previa que era mi abuela. Tato ahí. Todo, quieto. La profecía. Abuela, estás asustándome. Vamos, venga, que te llevo para la cama, que debió sentarte fuerte y picañar una cena. ¡Ay, Dios! ¡El picadiario está llamado de loncheritas! ¡Hay que contar a la abuela! ¡Date los portones! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Muy buenos días, ahora sí que sí, llegó el tan esperado día. Por fin, después de tantos meses de preparativos, el día 12 de agosto de 2026, día del gran eclipse solar. Y entamamos el día con mucha alegría, no solo por lo que va a acontecer, sino porque la nuestra comunidad amaneció con solazo. Y esto precisamente está causando estragos a la nuestra comunidad per carretera. Y ya que es contra tu pronóstico, para Castilla y León está el cielo cubierto de nubes. Fuentes de la ST informan del colapso que está sufriendo el túnel de Negrón desde primeras horas de la mañana. Hay siendo atascado dentro donde va por lo menos 3 horas y hay tal colapso que no se puede andar ni para atrás ni para adelante del túnel. Esto está complicando que fuerzas de seguridad, bomberos y protección civil puedan desplazarse hasta el lugar a poner orden y descongestionar el tráfico. Por la contra, los espectadores que ya están en Asturias desde días antes están ya desplazándose hasta los sitios escogidos para comprar mejor el fenómeno. Sin duda va a ser un día con mucho movimiento en todas Asturias. Pides encarecidamente que se extremen las precauciones en los desplazamientos. Seguiremos informando a lo largo del día en el programa Conexión Asturias Operación Eclipse, en el que faremos conexiones a lo largo del día de varios concellos asturianos. Un saludo. Me lavo los dientes. Hola. Hola. ¿Pero dónde vas con ese cargamento? Hombre, vengo preparadísimo. Nunca se sabe lo que puede pasar. Tengo de todo, mira. Bocadillo y agua, unos prismáticos, unos walkie-talkies, una manta, una brújula y un rollo de papel del culo. Papel del culo. ¿Para qué quieres el papel del culo? Hombre, por si de los nervios se me afloja la tripa y tengo que ir detrás de un mato. Estás fatal. Y digo yo, entre toda esa mercancía que traes, ¿que no metiste las gafas especiales para el eclipse? Me cago en todo lo que se menea. Es que si eres gafes. Que básicamente lo único que tenías que traer. Menos mal que traigo yo de repuesto algo. Ay, el que no tiene cabeza tiene que tener amigos. ¿Y dónde se habrá metido Mike? Vamos tarde. Mai como siempre, llegando tarde, pues el eclipse no es para por
Déxame comprobar. Pero bueno, esta muller, vaya pero aquí dio. Pero que tocho, ¿tú vuelas el cuaderno de deberes para el verano? No, me no. Yo un cuaderno que dixo que hiriera ella a su abuela de no sé qué profecía sobre el eclipse. ¿Qué? Anoche estábamos viendo el parte y cuando salieron hablando de lo del eclipse, empezó a ponerse nerviosísima y a decir no sé qué cosas raras. La verdad que me asusté bastante, nunca la vi tan nerviosa. ¿Y no te dixo más nada? No, llévela para la cama, porque lo que yo creo que dio fue una congestión col picadillo que claro, de la fartura vería hasta unicornios. Aunque sí que empezó a decir que había que cantar la nevera y guardar los jamones, los chorizos, que deben venir los de no sé qué. Ostris, sí que estaba fuerte el picadillo, sí. Y después díxome que estaba todo apuntado en ese cuaderno, que debió meterme ella en la mochila mientras yo cepillaba los dientes. Vaya mujer. ¿Abrimos? Sí, home, caro. Vamos ponernos agora y en un cuaderno de cuando reinó Carolo horas en antes de ver el acontecimiento más esperado del siglo. Y que para arriba tengamos la potra de que te despega Pabelo. Nunca hay quien se lo crea. Tienes razón. Tenemos que espabilar si queremos subir hasta la guaricia y ver el eclipse tranquilamente. ¿Y por qué no lo vemos desde el parque? Porque va a estar hasta atrás de sienta. Va a ser esto una romería. La romería del Foriato. Venga, no hay tiempo que perder. Vamos tarde. Vamos a salir por aquí. Sí, aquí también. Ahora venga, saca la manta. Ya. Voy. A ver. Ojo y veo más fino. A ver. Vamos a estirar. Voy. Ay. Ahora. Ay. Por Dios. ¿Tú dónde vas con esa piedra? Vas a entelar. Después, a ver quién da pedales. Estoy en medio en escena. Después, al llegar, tomo un colacao y ala, despacheo. Vaya bestia que es. Mira, que ponete a comer un bocadillo y morcilla a las 7 de la tarde. Bah. Estoy en pura energía para dar pedales. Bueno, hay de ir sacándoles gafes que en breve esto entama. Ya. Meca, ¿viste los que quedaron atrapados en el Negrón? Probes, eso sí que lo van a ver todo oscuro. Van a quedar clisaos. Va, probes, ya que vaya potra, que aquí vaya a ser el mejor punto en el que se vea el eclipse. Y que para arriba coincida con un de los 4 días de solazo de todo el verano. Nunca hay quien se lo crea. Ya. Mirai, al sol ya hay falta un gacho. ¿Qué fue eso? A Dani, non rotirías ya la morcilla, ¿Qué dices, Cedro la berrea? La berrea, nagos, sutáis como burros. Bueno, home, sería cualquier bicho del monte. Ala, ponedles gafes que ya va casi pela mitad. Ya. ¿Y exactamente esto cuánto dura? La friolera de 1 minuto y 48 segundos. Casi no me va a dar tiempo a terminar el bocadillo. Puf, y mira que tú te nos metimos para subir a este equipo 1 minuto. Bueno, parei de repunar, estamos nun momento histórico. Y en riba estamos aquí, solos sin que nadie nos moleste. Uy, vaya como está refrescando. Te va a poner la sudadera. Ya. Es que al taparse el sol baja la temperatura. Yo
casi lo agradezco, con la sudad que pilles viviendo en bici hasta aquí. Y la de estar comiendo un cacho bocata morcilla con 30 grados. Da. Ay, madre. Oye, ¿nun dicies que esto iba a durar minuto y pico? Lleva el sol tapado del Tomás de 5. Ya. Aquí pasa algo raro. Yo no fui, ¿eh? Ay, madre. Aquí están pasando cosas raras. Algo no va bien. El sol sigue tapado del todo y debería haber empezado a destaparse. Esto no puede durar tanto. ¿Qué está pasando? ¡El cuaderno de tu abuela! ¿Qué? Sí, el antes existí, que ella decía que estaba todo ahí. A ver si va a ser verdad lo que estaba diciendo sobre la profecía. ¿Pero qué quieto esto? Vaya pirro más severo. Como para que te pegue un ñasco con esa bocona. Ay, madre. Escucháis esto. 12 de agosto de 1905. Ya tenemos todo preparado. Tanto los nuestros vecinos como nos tenemos toda la matanza escondida en un caseto que está cerrado con cadenas y 4 candados. Esta tarde noche y el eclipse de sol total. Paso pena en un velu, porque además da un día despellado pero guapo, como hoy. Pero a los viejos del pueblo ya nos encamentaron bien que no podemos correr riesgos. Al caer la oscuridad salen esos seres de otro mundo. Ay, madre. Pero no sé de cuál, pero destino eso de xuru que no. Vienen afamiados y lleven por delante todo lo que puedan. Incluso a los nenos y cuadra. Ay. Tenemos toda la matanza de todo el año escondida. Si la descubren, estamos perdidos. Ay, madre. Perdonad, pero es que con miedo soltóseme la tripa. Vale, vamos a ver, que yo me entere. Entonces, según esto, cada vez que hay un eclipse de sol total, aparecen unos seres raros que comen todo lo que topen. Eso parece. Sí. Anoche mi abuela no paraba de decir que había que guardar la comida y que andar la nevera, que deben venir los de Ay. ¡Los demofartones! Sí, eso. ¿Cómo lo supiste? Porque hay aquí un dibujo de Uni. ¿Qué queréis que os diga? Pero mucha gana de llevarlo para casa no me entra. Uf, tenemos que colar de aquí. Y arriba, mirad qué oscurota. Dani, dime que entre toda esa mochila que traes tienes una linterna. Venga, pues no. Menudo kit de supervivencia. Aquí es papel del culo, pero no una linterna. Ay. Coño, ¿qué quieres que te diga? Veía más posible que me entrara la gana de cagar a que los científicos de todo el país se equivocaran y lo que iban a ser un minuto de oscuridad total fueran por siempre. Bueno, paráis de repunaros. Si lo que dice este cuaderno ya es cierto, aquí solos en medio del monte estamos en peligro. Tenemos que agarrar las bicis, bajar y llegar al pueblo. ¡Vamos! Y no corráis, no podemos apartarnos. ¡Ay, Dios! Yo no quiero que me coma un perro infernal afamiado. No te va a comer nadie, no me tienes carne ni con pisto. Venga. Ay, Dios. ¡Qué bien huele esto! Esto no lo había cuando vine yo a 121 años. Vaya fartura, voy a españar como una granada. ¡Qué peste! ¡Uf! ¡Qué peste! Esto está muy rico, pero muy bueno no puede ser. Pero... ¿qué
se ven los faroles del pueblo prendidos, vamos. ¿Qué suena? Oh, oh. Ya están aquí. Venga, tenemos que llegar a casa, vamos. ¡Pero esta nena! A ver qué dicen los de la tele. Muy buenos, queridos espectadores. Esta va a ser la última conexión del programa especial Operación Eclipse. Científicos de toda España están ahora mismo intentando buscar una explicación al hecho de que el eclipse quedara totalmente atascado y no se hiciera de día otra vuelta, a noche. Están intentando llegar a nuestra redacción imágenes de los espectadores que captaron con los cámaras de los dos teléfonos móviles una especie de criatura sembrando el caos por las inundaciones del polígono de la Vega de Arriba en Mieres. Seguiremos informando según vayamos recibiendo noticias. Por lo pronto, extremen las precauciones. Vaya caminata, desde Mieres a Felechosa, tanto caminé que vuelvo a tener fame, pero espera, aquí acuérdame yo de la última vez que vine que vendían comida de casa bien rica. Bueno, ya voy tarde, pero por un poco más no va a pasar nada. ¿Pero dónde se metió toda la gente? No sé qué me da que los horarios que sentimos eran de todos los que estaban aquí en el parque viendo el eclipse y que lo que vieron fue al de Mofartón. Vamos a dar un bollo a ver si tomamos a alguien. Esto sí que está rico. Ya no me acordaba de lo bien que se comía en este pueblo. Bueno, faisame tarde. Van a matarme en casa. Y todavía tengo todo esto sin comer. Nah, tengo que lo llevar. Porque ahora mismo no puedo comer más nada. Voy a españar. A ver, el portal tiene que estar por aquí. Aquí está. Vamos allá. ¡Meca! ¡Que no entro! ¿Y ahora? ¡Ay, Dios! ¡Voy a quedar aquí para siempre! Estoy mareándome, estoy poniéndome melo. A ver, creo que lo mejor es que me acuesto un rato a ver si se me pasa la factura y puedo colarte el portal. Por aquí. Esto sí que es raro. Ni un alma pela acá y los tigres cerrados. Estoy intentando a pensar que igual sí que vieron al de Mofartones, sí. Deberíamos ir para casa. Igual te preocupamos por nos. Pero como ya estamos, ya te has otra vuelta. ¡Que yo no fui! Oh. Pues si no fuiste tú, ni tampoco nosotros, ya me dirás. Si aquí no hay ni un alma. Uf, vaya fedor, está más podre que yo. ¿De dónde vendrá? Sí, ya. ¡Me cago en el bicho! ¡El de Mofartón! ¡Cago en todo lo que se menea! ¡Como tengas a tus guajas! ¡No tengo esa materia con estos pillos! ¡Fíjate bien! ¡Cago ya! ¡Tú no me contestes, verás! ¡Para yo! ¿Qué lo vas a fosilizar? ¡Pues que no se me dé bien! ¡No, si no, cuánto me los autónomos mientras que hago más esa materia! Pero señora, eso es lo que yo quiero. Marchar para mi casa.
Tenía tanta fame que non me sebe. Eso oye pusarrame. Pero tenía tanta fame y olía tan bien. El caso es que solo tenía 2 minutos para apartarme y volver a colar por el portal. Pero cuando me puse a entrar, nunca había. Entonces tuve que buscar el siguiente portal, que justamente estaba aquí. Pero claro, subí corriendo donde mire esa pelechosa que volví a tener fame. Claro, y non te dio por comer unas verces ou unas lechuguines, Tú a lo contundente, al chorizo. Y es que tan bonos, comete también en este pueblo que no pude resistirme. Y cuando me puse a entrar, pues estaba otra vez igual, nunca había. Tenéis que ayudarme, por favor. Pues como no te podemos en manteja, a ver cómo te pasamos pasar por ahí. No lo entendéis. Si no cambio por el portal, el eclipse no va a terminar en jamás. Y los portales estarán abiertos para siempre. Y podrán cruciar más de monfertones como yo cuando quieran. ¡Ay, no! Eso sí que no. Viendo el salto que tienes tú solo como para que me ganas como tú. ¡Morremos de fame! Y si el eclipse jamás termina, les plantes non van a fotosíntesis y los ecosistemas van verse alterados. Eso suena a cataclismo. Bueno, en Asturias non lle que veamos mucho el sol, pero sí, sería un cataclismo. Oye, ¿y no hay portales más grandes que los que te quepa el pandero? ¿Qué sé yo? Tipo Nerón. Si tu Nerón dio como un portal a otra dimensión, cada vez que lo crucies, fai sol al otro lado. ¿Qué fatuyes? Non digas bobais. Además, hoy está siendo al revés. ¡Ay, fío! Yo, 10 milagros que te fagan adelgazar por la vida rápida, no sé, Igual no lecturas de esta semana hay algo para la operación bikini. ¿Y si lo pinchamos como las ovejas? Bueno, vale ya, centraivos. Tenemos que hacer un crucial, pero es segura sí o sí. La humanidad y la nuestra comida depende de que ese bicho crucie el portal. Tengo una idea. Creo que llegó la hora de aplicar todos los conocimientos de educación física. Tengo un plan, sígueme. Bien, llegó a la clase de educación física de la señora Maya. Hoy vamos a hacer que crucies por el portal, pero necesitamos que pongas de la tu parte. ¿Estás preparado? Sí, qué remedio. Esa no es la actitud. Tú que volver para tu casa, contesta. Sí, señora. ¿Y este es el tipo fino? Sí, señora. Así no me gusta, con actitud. Dani, procede a la medición. Tenemos una larga misión por delante. Venga. Señor de Mofardón, la clave es déficit calórico y ejercicio aeróbico. Venga, entamamos corriendo. 1, 2, 1, 2, acelera. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
centímetros. Ainda falta. Venga, agora prueba de velocidade e resistencia. Tienes de dar un voltio a todo el parque en menos de 2 minutos. Venga. 1, 2 y 3. Venga, corre. Profe bicho, dame pena, dame mucha pena. Está poco curioso. Bueno, nada. Perdióse. Sí, fija. Desmaiaríase con todo lo que mandasteis facer. Vale. Oiga, míralo. Pero, ¿cómo tardaste tanto? Si el parque non é tan grande. Y es que tenía ganas de ir a mexar y nunca era capaz de parar. Ese bebedizo que me disteis está haciéndome efecto, ¿eh? Ay, madre, frío, y es verdad. Vaya, ¿cómo te hagas este? ¿Estás quedando nada? Mira. Uy. Vaya guapa. Sí. A ver. Todavía quedan unos centímetros, pero yo creo que si lo escurríamos... Vale, vamos a probar, porque la verdad que no podemos perder más tiempo. Venga, Venga, ponte ahí. venga, puxa ahí, venga. 1, 2 y 3, puxa ahí, venga, ponte ahí. Venga. Muchas gracias, collazos. Sin la vuestra ayuda, nunca podría haber cruzado el portal. Agora, para o próximo eclipse, non vais a ponerte fino de comida puxada. Polo menos, me a comer comida de casa afrechosa. Y acuérdate, dieta rica y equilibrada, ejercicio y muchas verduras. Toma, frío. Para viaje o para cuando llegas a tu casa, que non vas a ser todo sufrir. Muchas gracias, Conce. Usted sí que sabe. Claro, frío. Estos mozos de hoy en día, tanto el día con crossfit, con el spinning, no saben lo que yo bueno. Muchas gracias a todos, de verdad. Ahora, cuando yo cruce el portal, el eclipse terminará, los portales se cerrarán y todo volverá a la normalidad. ¡Adiós! ¡Adiós! Profe, pues a mí cayóme bien. A mí también. Teníamos que actualizar ese cuaderno y escribir todo lo que sabemos sobre los demofatones. Para cuando vuelva a ser el próximo eclipse, a los que os toque vivirlo, van a ser comida rica y equilibrada. Y no vuelva a pasar esto. ¿No vos parece? Sí, qué buena idea. Y falando de comida, yo tengo una fame que muero. Con tanta tensión y tanto trasiego. Y yo tengo el bocata morcilla en los calcaños ya. Conce, ¿no tendrás algo para darnos de cenar? Coime, como no me meto que sobra el bicho, el bebedizo este de tos. ¡Ay, que ya broma, hombre! Que no hemos hecho yo para eso solo. Mi jarta grifa. Voy a haceros unos huevos con patatas, anda. Ay, sí, unos huevinos con patatines de casa para recuperar fuerzas. Hicimos un buen trabajo. Enhorabuena, collazos. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Tú que adores comer? ¿Creéis que pudieron pasar más criaturas mientras estaban los portales abiertos? No, me no, de xuro que non. Non serían tan burros e agarraríanos ante Laura. No, me non, ya veréis como non. La verdad